Me llamo Sofía Torres y tenía 34 años cuando mi hermana me miró a los ojos y me dijo que me buscara otro lugar donde morirme. 3 días después del funeral de nuestros padres, mientras yo todavía usaba un bastón por el accidente de coche que casi me mata hace 2 años, Victoria se plantó en la puerta del único hogar que me quedaba y pronunció esas palabras sin derramar una sola lágrima. Había traído cajas de mudanza, había traído a su marido y había traído una crueldad que yo no sabía que vivía dentro de ella. Nuestros padres acababan de ser enterrados. Las flores en sus tumbas ni siquiera se habían marchitado todavía. Y mi hermana, mi propia sangre, me estaba echando de la casa donde había pasado los últimos 2 años recuperándome, sanando y cuidando a las mismas personas que ella apenas visitaba. Ella pensaba que yo no tenía nada. Pensaba que yo era inútil. Se equivocaba. Antes de contarles lo que sucedió en el despacho del abogado 3 días después, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan de esta historia. Cuéntenme en los comentarios desde dónde nos ven y qué hora es allí. Para entender por qué esas palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo, necesito llevarles de vuelta al día en que todo cambió. 2 años antes de que mis padres murieran, yo era arquitecta paisajista con mi propio pequeño estudio en Madrid. Diseñaba jardines para clientes adinerados, restauraba fincas históricas y acababa de conseguir un contrato con el Real Jardín Botánico. La vida era buena, la vida tenía sentido. Entonces, un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. No recuerdo el impacto. Solo recuerdo despertar en una habitación de hospital con varillas de metal en la columna y médicos explicándome que tal vez nunca volvería a caminar. La cirugía duró 11 horas. La recuperación tomaría años. Mi piso en Malasaña tenía escaleras que no podía subir. Mi oficina tenía proyectos que no podía gestionar. Mis ahorros tenían límites que las facturas médicas no respetaban. Así que cuando mis padres me ofrecieron su habitación de invitados en la planta baja, dije que sí. Me mudé de nuevo al chalet donde crecí, en las afueras de Segovia, al dormitorio que todavía tenía mis trofeos de atletismo del instituto en la estantería. Durante 18 meses, usé una silla de ruedas, aprendí a maniobrar por los marcos de las puertas y los azulejos del baño, y conocí la humillación particular de necesitar ayuda con cosas que había hecho sola desde la infancia. Mi madre me leía en los días malos. Mi padre construyó una rampa en el porche trasero para que pudiera sentarme en el jardín. Victoria llamaba una vez al mes, a veces menos. Nunca preguntaba por mi fisioterapia. Nunca preguntaba cómo me las arreglaba. Las pocas veces que llamaba, si yo contestaba al teléfono, su respuesta era siempre la misma. «Ah, sigues ahí. Pásame a mamá. ¿Sigues ahí?» Como si fuera una mancha que no se quita. Lo que Victoria no sabía, lo que nunca se molestó en preguntar, era que 4 meses antes de que nuestros padres murieran, yo había empezado a caminar de nuevo. Primero con un andador, luego con un bastón. Me estaba curando. Me estaba volviendo más fuerte. Pero para ella, yo siempre sería la inútil. La Navidad antes de que mis padres murieran, Victoria vino a casa con su familia perfecta a cuestas. Diego llevaba un abrigo de cachemir que costaba más que mis facturas médicas mensuales. Sus 2 hijos, Elena y Lucas, corrían por la casa como si fueran los dueños. Victoria dirigía a todos como una regidora de teatro, reorganizando los muebles, criticando la disposición de la mesa de mi madre, recordándonos a todos cómo se debían hacer las cosas. Pasé 3 días preparando las comidas favoritas de sus hijos. Macarrones gratinados caseros para Lucas, tortitas con chocolate para Elena. Lo hice de pie junto a la encimera, con mi bastón apoyado contra los fogones, con la espalda gritando de dolor después de 20 minutos, porque quería contribuir, quería ser útil. La mañana de Navidad, todos nos reunimos en el salón para la foto familiar anual. Mi padre colocó el trípode. Mi madre ajustó los adornos del árbol. Los niños se peleaban por ver quién se ponía delante. Victoria me miró y sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. «Sofía, quizá deberías quedarte fuera de esta. Queremos una foto bonita para la tarjeta de Navidad». La habitación se quedó en silencio. Mi madre abrió la boca y luego la cerró. Mi padre miró a la cámara como si no hubiera oído. «Es solo que...». Victoria se encogió de hombros. «La silla de ruedas no encaja realmente con la estética, ya sabes. Yo ya ni siquiera estaba en la silla de ruedas. Estaba de pie con un bastón, pero no discutí.
Había aprendido que discutir con Victoria solo le daba munición. Así que sonreí, asentí y caminé hacia la cocina. A través de la ventana vi a mi familia posar sin mí. Escuché el obturador hacer clic 1, 2, 3 veces. No sabía entonces que mi padre había observado todo el asunto, y no sabía lo que hizo a la mañana siguiente. Mis padres murieron un martes de marzo. Volaban a Niza para la boda de un viejo amigo de la universidad. Un vuelo charter privado, 6 pasajeros, cielo despejado. El avión cayó en algún lugar sobre los Pirineos. Dijeron que fue un fallo mecánico. Dijeron que fue rápido. Yo estaba en el jardín cuando llegó la llamada, podando las rosas que mi madre había plantado hace 15 años. El teléfono sonó, y 30 segundos después, mi mundo entero se derrumbó. Victoria voló para el funeral. Ella se encargó de todo. Los arreglos, las flores, la lista de invitados. Yo estaba demasiado entumecida para pelear con ella. Me senté en el primer banco en la misa y me di cuenta de que no reconocía a la mitad de la gente allí. Amigos de Victoria, contactos de Victoria, gente que nunca había conocido a mis padres pero quería ser vista presentando sus respetos. 3 días después de enterrarlos, Victoria pidió hablar conmigo en privado. Me encontró en el salón, rodeada de tarjetas de pésame que no me atrevía a abrir. No se sentó. Se quedó de pie en el marco de la puerta con los brazos cruzados, Diego rondando detrás de ella como una sombra. He hablado con el abogado, dijo. Todo pasa a mí, la casa, las cuentas, todo. Levanté la vista. ¿Qué abogado? El abogado. Ella agitó la mano con desdén. El abogado de patrimonio de mamá y papá. Él lo confirmó. ¿Te dio documentos? ¿Una copia del testamento? El ojo de Victoria se crispó ligeramente. No necesito enseñarte nada. Tienes 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. Algo frío se instaló en mi estómago. Victoria, había dicho el abogado. Ni un nombre, ni un bufete, solo el abogado. Mis padres habían usado a Javier Velasco durante más de 20 años. Si Victoria hubiera hablado realmente con él, habría dicho su nombre. Estaba faroleando. Esa noche, me senté sola en el despacho de mis padres e hice inventario de mi vida. Sin trabajo. Había cerrado mi estudio hacía 18 meses, cuando las facturas médicas hicieron imposible mantener las luces encendidas. Sin ahorros. Lo poco que tenía se fue en copagos, especialistas y el desfile interminable de recetas que evitaban que mi columna se agarrotara. Sin ingresos. La pensión de invalidez cubría lo básico, apenas. Y ahora, aparentemente, sin hogar. Miré alrededor de la habitación. El escritorio de mi padre desgastado por 40 años de uso, el sillón de lectura de mi madre, la tela descolorida donde siempre apoyaba la cabeza, la ventana que daba al jardín que habíamos construido juntas, ella plantando, yo diseñando, ambas soñando con lo que podría llegar a ser. Esta casa no eran solo 4 paredes y un techo. Aquí fue donde di mis primeros pasos, donde aprendí a montar en bicicleta en la entrada, donde mi madre me enseñó a cocinar, y mi padre me enseñó a debatir. Cada habitación guardaba un recuerdo, cada rincón guardaba un pedazo de mis padres. Si me marchaba ahora, no solo perdería una casa, los perdería a ellos de nuevo, y peor aún, estaría dando la razón a Victoria. Estaría aceptando que yo era inútil, que no merecía estar aquí, que no valía nada. No podía aceptar eso, no lo haría. Empecé a abrir cajones, buscando algo, cualquier cosa, una pista de que Victoria estaba equivocada. En el cajón inferior del escritorio de mi padre, debajo de viejas declaraciones de la renta y fotografías descoloridas, encontré una tarjeta de visita. Javier Velasco, abogado de patrimonio. Le di la vuelta. En el reverso, con la cuidadosa caligrafía de mi padre, había 6 palabras. Llámalo. Él lo sabe todo. Mi padre nunca escribía notas. Nunca. Entonces, ¿por qué esta? 3 días después, Victoria regresó. Yo estaba en el salón, practicando mi caminar sin el bastón. El fisioterapeuta dijo que estaba lista para intentarlo. Quería demostrar que podía hacer algo por mi cuenta. La puerta principal se abrió de golpe. Victoria entró cargando cajas de cartón. Diego la seguía detrás con más. Las dejó caer a mis pies. El golpe hueco resonó por la habitación. «Empaqueta tus cosas», dijo. «Tienes hasta el viernes». «Victoria, necesito más tiempo. Todavía estoy». ¿Todavía qué? ¿Todavía fingiendo estar enferma? Tuve un accidente de coche. Lo sabes.
Hace 2 años. Ella pateó una de las cajas hacia mí. Ya lo has ordeñado lo suficiente. Diego se movió incómodo. Cariño, tal vez deberíamos mantenernos al margen de esto. Diego, detrás de mí, escuché a Rosa, la enfermera que había cuidado a mis padres en sus últimos meses, entrar desde la cocina. Se detuvo en el marco de la puerta, con los ojos muy abiertos. A su lado estaba doña Carmen, nuestra vecina desde hace 40 años, que había venido a traer una empanada. Ambas escucharon lo que vino a continuación. Victoria se acercó más, lo suficiente para que pudiera oler su perfume, algo caro y penetrante. Me miró como se mira a la basura que hay que sacar. «Búscate otro lugar donde morirte», dijo. «Ahora eres inútil». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Rosa emitió un pequeño sonido. La mano de Carmen fue a su pecho. Victoria ni siquiera las miró. Para ella, eran invisibles, irrelevantes. Pero vi a Rosa hacer algo extraño. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo y escribió algo. Rápido, discreto, como si estuviera anotando las constantes vitales de un paciente. En ese momento, no entendí por qué. Más tarde, lo haría. Carmen fue la primera en moverse. Dio un paso adelante, su cuerpo de 70 años repentinamente rígido, con el tipo de ira que solo décadas de amistad pueden producir. Ella conocía a mi madre desde antes de que yo naciera. Me había sostenido de bebé. Había visto crecer a las 2 niñas Torres y claramente había elegido un bando, Victoria Eugenia Torres. La voz de Carmen podría haber cortado vidrio. Tu madre se removería en su tumba si te oyera ahora mismo. Victoria se giró lentamente, con el rostro organizado en una educada confusión. Perdona, ¿quién te ha invitado a esta conversación? Conozco a esta familia desde hace 40 años. Más tiempo del que tú llevas viva, jovencita. Esto es un asunto familiar. Yo era familia antes de que tú aprendieras a caminar. Carmen se movió para pararse a mi lado, su mano encontrando mi brazo. Elena amaba a sus 2 hijas, pero no estaba ciega, Victoria. Ninguno de nosotros lo estaba. Algo parpadeó en el rostro de Victoria. Incertidumbre tal vez, o simplemente molestia por ser desafiada. Diego dio un paso adelante, alcanzando el codo de su esposa. Vic, vamos. Podemos discutir esto más tarde. No me toques. Ella se apartó, alzando la voz. Mi madre me dejó a cargo, no a ella, no a una vecina que cree que tiene derecho a... Tu madre no te dejó a cargo de nada. Las palabras de Carmen fueron tranquilas. Definitivas, todavía no. La habitación se quedó quieta, la mandíbula de Victoria se tensó. Me miró a mí, luego a Carmen, luego a Rosa, que seguía de pie en la puerta de la cocina con su libreta. Bien, Victoria agarró el brazo de Diego y tiró de él hacia la puerta. El viernes, Sofía, te quiero fuera para el viernes. La puerta se cerró de golpe tras ellos. Carmen me apretó el brazo. No te preocupes, mi niña, esto no ha terminado. Deseé poder creerle. A la mañana siguiente, Diego volvió solo. Lo encontré de pie en el porche, con las manos en los bolsillos, pareciendo un hombre que había perdido una discusión con su propio reflejo. Cuando abrí la puerta, se estremeció. Victoria no sabe que estoy aquí, dijo rápidamente. ¿Podemos hablar? Lo dejé entrar. Nos sentamos en el salón, él en el borde del sillón de mi madre, yo en el sofá con mi bastón apoyado contra el reposabrazos. No me miraba a los ojos. Mira, comenzó, sobre lo de ayer. Victoria está bajo mucha presión. ¿Presión para echar a su hermana discapacitada de la casa de sus padres muertos? Él hizo una mueca. No es personal, Sofía. Solo necesitamos el dinero, de verdad. Me quedé muy quieta. ¿Necesitáis? La casa sola vale. Se detuvo, se corrigió a sí mismo. Quiero decir, el patrimonio debería liquidarse rápidamente por el bien de todos. Diego, me incliné hacia adelante. ¿Qué está pasando? Estuvo callado un largo momento. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro. Estamos en problemas. Las inversiones que hice el año pasado no salieron bien. Debemos mucho, más de lo que podemos cubrir. ¿Cuánto? Miró al techo, al suelo, a cualquier lugar menos a mí. 400.000 euros, más o menos. El número colgaba entre nosotros como humo. El banco amenaza con quitarnos la casa, continuó. El colegio de los niños está preguntando por la matrícula del próximo semestre. Victoria está tratando de mantener todo unido, pero... Diego, la voz de Victoria,
afilada como una cuchilla, llegó desde la puerta. Ambos saltamos. No había oído su coche aparcar. ¿Qué haces aquí? Agarró su brazo, con los nudillos blancos. Vámonos, ahora. Diego articuló algo hacia mí mientras ella lo arrastraba fuera. Podría haber sido lo siento. Podría haber sido ayuda. Sé lo que algunos de vosotros podríais estar pensando ahora mismo. ¿Por qué no te defendiste, Sofía? ¿Por qué no dijiste algo? Yo me hice la misma pregunta, pero esto es lo que he aprendido. A veces, la mejor respuesta no es ninguna respuesta. Si alguna vez has estado en una situación donde alguien te subestimó, escribe, lo sé en los comentarios. Y si tenéis curiosidad por saber qué pasó en el despacho del abogado 3 días después, seguid viendo. Ahora volvamos a la historia. Esa tarde encontré la tarjeta de visita de nuevo. Javier Velasco, abogado. La letra en el reverso parecía brillar bajo la lámpara del escritorio. Llámalo, él lo sabe todo. Marqué el número antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. El teléfono sonó 2 veces, luego una voz profunda y mesurada. Bufete Velasco. Señor Velasco, soy Sofía Torres, la hija de Roberto y Elena. Una pausa, luego más cálida. Señorita Torres, he estado esperando su llamada. Algo en su tono me hizo agarrar el teléfono con más fuerza. Ah, ¿sí? Su padre me dijo que usted contactaría conmigo. Estaba bastante seguro de ello, en realidad. Papeles crujieron de fondo. Entiendo que su hermana ha estado haciendo afirmaciones sobre el patrimonio. Dice que todo va para ella. Dice que usted lo confirmó. Una risa acecha. No he hablado con Victoria desde la fiesta de aniversario de sus padres hace 3 años. Ciertamente no ha contactado con mi oficina. El alivio que me inundó fue casi vertiginoso. Entonces, está mintiendo. No me atrevería a calificar las declaraciones de su hermana. Lo que puedo decirle es que sus padres fueron muy específicos sobre sus deseos. Hizo una pausa. Muy específicos, señorita Torres. ¿Qué significa eso? Significa que me gustaría que viniera a mi despacho antes de la lectura oficial. Hay aspectos del testamento que requieren contexto. Otra pausa, más larga esta vez. Cosas que nadie más sabe, ni siquiera su hermana. Anoté la hora de la cita con manos temblorosas. Señorita Torres. Su voz se suavizó. Su padre cambió su testamento hace 6 meses, justo después de Navidad. Me dijo que finalmente vio las cosas con claridad. La foto de Navidad, esa en la que yo no estaba, él había estado observando después de todo. El día antes de la lectura oficial del testamento, Rosa vino a despedirse. Se paró en el porche con una Rebeca envuelta firmemente alrededor de sus hombros, pareciendo más pequeña de lo que recordaba. Durante 8 meses, había sido un elemento fijo en esta casa, tomando las constantes de mis padres, gestionando sus medicamentos, sentándose con mi madre durante las largas noches cuando el dolor la mantenía despierta. Ahora su trabajo había terminado y se mudaba a otra familia, otro paciente, otro final. Quería darte algo, dijo. Metió la mano en su bolso y sacó una libreta encuadernada en cuero, desgastada en los bordes. La reconocí de inmediato. La letra de mi madre cubría la página visible, su cursiva en bucle, la forma en que siempre apretaba demasiado el bolígrafo. Tu madre me pidió que guardara esto a buen recaudo. Rosa presionó la libreta en mis manos. Dijo que lo necesitarías algún día. Dijo que sabrías cuándo. Tracé las iniciales de mi madre en la portada. ¿Qué hay dentro? Sus pensamientos, sus días, sus observaciones. Rosa vaciló. Las últimas páginas son sobre ti y tu hermana. No las leí. No era mi lugar. Pero creo que ella quería que entendieras algo. ¿Entender qué? Rosa miró hacia la calle como si comprobara que estábamos solas. Hay algo más con el señor Velasco. Tu madre grabó un mensaje hace unos meses, un vídeo. Me miró a los ojos. Fue muy clara sobre cuándo debía reproducirse. Se me cerró la garganta. Rosa, ¿por qué me cuentas esto? Extendió la mano y apretó la mía. Tu madre lo sabía, Sofía. Sabía lo que haría Victoria. Y se preparó. Rosa retrocedió hacia su coche. Tus padres os querían a las 2, pero no estaban ciegos. La libreta se sentía pesada en mis manos, como una promesa, como una advertencia. Victoria organizó la recepción conmemorativa como organizaba todo, de forma costosa y sin consultar a nadie. El restaurante era un asador italiano de lujo, el tipo de lugar con servilletas de tela y camareros que se presentaban por su nombre. Había alquilado el comedor privado,
organizado el catering, enviado invitaciones en cartulina color crema, con los nombres de mis padres grabados en oro. No me había preguntado sobre el menú, no me había preguntado sobre la lista de invitados, no me había preguntado nada en absoluto. Llegué tarde. Mi taxi se había quedado atascado en el tráfico, y caminar desde el aparcamiento con mi bastón llevó más tiempo del que había planeado. Para cuando llegué a la entrada del salón privado, Victoria ya estaba de pie en la cabecera de la larga mesa, con una copa de vino en la mano, dando un discurso. 40 personas se sentaban ante ella, tíos y tías que apenas reconocía, amigos de mis padres cuyos nombres había olvidado, socios de negocios de Diego, el club de lectura de Victoria, un mar de caras, algunos afligidos, la mayoría solo allí para ser vistos. Trabajaron toda su vida por esta familia, estaba diciendo Victoria. Su voz tenía ese tono particular que usaba cuando quería que la gente la admirara. Y prometo honrar ese legado. Esta casa, esta comunidad, todo lo que construyeron, lo protegeré. Decía esta familia como una reclamación, como una escritura de propiedad. Me paré en la puerta y ni una sola persona en esa sala me reconoció. Mamá y papá estarían tan orgullosos de lo que hemos logrado, continuó Victoria. El apellido Torres perdurará. Me aseguraré de ello. Apreté mi bastón hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No me había mencionado ni una vez, ni una vez. Era como si ya hubiera sido borrada de la familia que ella estaba tan decidida a proteger. Alguien en la multitud notó que estaba allí. Un murmullo recorrió la sala. Las cabezas se giraron. El discurso de Victoria vaciló por un momento antes de recuperarse con una sonrisa ensayada. Sofía, has venido. La forma en que lo dijo, como si mi presencia fuera una leve sorpresa, una ocurrencia tardía, me puso la piel de gallina. Me dirigí hacia un asiento vacío cerca del fondo, mi bastón golpeando contra el suelo pulido en el silencio. Victoria. Era la tía Pilar, la hermana mayor de mi padre, hablando desde el centro de la mesa. ¿Qué pasa con Sofía? ¿Dónde vivirá ahora? La pregunta quedó en el aire. 40 pares de ojos se movieron entre nosotras. La sonrisa de Victoria no vaciló. Sofía tiene sus propios planes. Está en transición. ¿Transición a dónde?, presionó Pilar. Victoria se encogió de hombros delicadamente. A donde pueda arreglárselas. Siempre ha sido ingeniosa. Algunas personas soltaron una risita. Risas pequeñas, risas nerviosas, del tipo que la gente hace cuando no sabe qué más hacer, pero se rieron. Me quedé allí con mi bastón, sintiendo el peso de cada mirada. Algunos me miraban con lástima, algunos con juicio. La mayoría simplemente apartaba la mirada, incómodos, ansiosos por volver a su vino y su charla trivial. Victoria se deslizó a mi lado en su camino para saludar a alguien en otra mesa. Al pasar, se inclinó cerca. «Te dije que te quedaras en casa», susurró. «Te estás poniendo en ridículo», no respondí. Recordé lo que Javier Velasco había dicho cuando visité su oficina esa mañana. Déjala hablar. Cuanto más diga ahora, más fuerte será el silencio después. Así que encontré mi asiento, crucé las manos en mi regazo y esperé. Victoria no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Carmen llegó 20 minutos después, vestida de negro y con una mirada que podría cortar la leche. Escaneó la sala hasta que me encontró sola en mi mesa del rincón, empujando la comida por el plato sin comer. Luego su mirada se desplazó a Victoria, que estaba presidiendo cerca de la barra, riéndose de algo que Diego había dicho. La mandíbula de Carmen se tensó. Caminó directa hacia mí. ¿Es verdad?, preguntó, sentándose. ¿Lo que me acaba de contar Pilar? ¿De verdad ha dicho Victoria que estás en transición? Asentí. Carmen se levantó de nuevo. Antes de que pudiera detenerla, alzó la voz lo suficiente para cortar todas las conversaciones de la sala. Elena y Roberto estarían avergonzados si pudieran ver esto. La sala se quedó en silencio. Victoria se giró, con su copa de vino congelada a medio camino de sus labios. «Perdona». La voz de Victoria era hielo. «¿Me has oído?» Carmen no se inmutó. «Esta chica», me señaló, «cuidó de tus padres cada día, mientras tú estabas demasiado ocupada para visitarles. Ella los bañó. Ella les dio de comer. Ella sostuvo la mano de tu madre cuando tenía miedo». La voz de Carmen se quebró, pero continuó. «¿Qué hiciste tú, Victoria? Enviar flores». Alguien jadeó. Diego dio un paso adelante, alcanzando el brazo de Victoria, pero ella se lo quitó de encima. «No tienes derecho».
Tengo todo el derecho. Fui la mejor amiga de Elena durante 40 años. Carmen se movió para pararse a mi lado, su mano en mi hombro, y sé exactamente qué clase de hija has sido. El silencio era absoluto. Alguien tosió, un tenedor tintineó contra un plato. La cara de Victoria había pasado del rojo al blanco. Por primera vez, vi algo romperse en su compostura, algo incierto. Carmen se inclinó y me susurró al oído. Hablé con Javier esta mañana. Me contó lo que viene. Solo espera, mi niña. Solo espera. 3 días después, entré en el despacho de Javier Velasco, en la planta 12 de un edificio financiero, en el Paseo de la Castellana. La recepcionista me dirigió a una sala de conferencias al final del pasillo, todo madera oscura y sillas de cuero, con ventanales de suelo a techo que daban a la ciudad, el tipo de sala donde ocurrían cosas importantes. Victoria ya estaba allí. Se sentaba en la cabecera de la mesa como si fuera la dueña, su bolso Hermes colocado exactamente así, su postura perfecta. Diego se sentaba a su lado, desplazándose por su teléfono con la energía desesperada de un hombre que quería estar en cualquier otro lugar. Tomé asiento frente a ellos. Mi bastón se apoyó contra la silla. Victoria no me miró. Javier Velasco entró con un maletín de cuero y un taquígrafo detrás de él. Era mayor de lo que recordaba, de pelo plateado, distinguido, con esa clase de calma que proviene de décadas de dar noticias, que cambian la vida a personas que no estaban listas para escucharlas. Gracias a todos por venir, dijo, acomodándose en su silla. Antes de comenzar la lectura formal, necesito verificar algunas cosas. Abrió una carpeta manila y miró a Victoria. Señora de Cárdenas, apellido de Casá, ¿ha visto alguna vez el testamento completo que sus padres archivaron en mi oficina? Victoria se enderezó. He visto el testamento. Sí, estaba en la mesita de noche de mi madre. El documento en la mesita de noche. Javier asintió lentamente. ¿Puede describirlo? 4 páginas. Lenguaje legal estándar. Todo me lo dejan a mí como la hija mayor. Javier se quitó las gafas y las limpió con un paño. El gesto fue pausado, casi teatral. Señora de Cárdenas, dijo en voz baja, ¿ha visto alguna vez el testamento completo o solo el resumen que su madre guardaba como copia de referencia? La mano de Victoria se tensó en su bolso. Por primera vez, su sonrisa desapareció. ¿De qué está hablando? La voz de Victoria tenía un filo ahora. Un resumen. Ese era el testamento. Javier abrió su maletín y sacó un documento grueso encuadernado en azul legal. Lo colocó sobre la mesa entre nosotras. Esta es la última voluntad y testamento de sus padres. 32 páginas. Ejecutado hace 6 meses en esta oficina, atestiguado por 2 de mis socios, notariado y archivado en el registro. Victoria se inclinó hacia adelante. Eso es imposible. Vi el testamento. Tenía fecha de hace 5 años. Dijo, lo que vio, señora de Cárdenas, era un borrador preliminar. Sus padres lo guardaban en su mesita de noche como referencia, pero actualizaron su plan patrimonial significativamente antes de su fallecimiento. Javier tocó el documento. Esta es la versión legal, la única versión que importa. El teléfono de Diego cayó ruidosamente sobre la mesa. No lo recogió. Esto es fraude. Victoria se levantó, su silla raspando contra la madera. Estás ayudándola a cometer fraude. Probablemente falsificó. Señora de Cárdenas. La voz de Javier no se alzó, pero se endureció. He sido el abogado de su familia durante 22 años. Redacté el primer testamento de sus padres cuando usted tenía 15 años. No cometo fraude y no aprecio la insinuación. Victoria abrió la boca, la cerró. Sus manos temblaban. Siéntese, dijo Javier. No fue una petición. Ella se sentó. Observé la cara de mi hermana pasar por emociones, incredulidad, ira, miedo. Cuando finalmente me miró, había algo nuevo en sus ojos, algo que parecía casi pánico. No harían esto, susurró. No lo harían. Javier comenzó a pasar páginas. Quizás deberíamos dejar que sus padres hablen por sí mismos. La habitación se sintió más pequeña, el aire más fino, y me di cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. Javier leyó despacio, deliberadamente, dando peso a cada palabra. A nuestra hija, Victoria Luisa Torres de Cárdenas. Dejamos nuestra cartera de inversiones valorada en aproximadamente 12 millones de euros para ser mantenida en un fideicomiso gestionado. Victoria podrá retirar un máximo de 45.000 euros al año, y el resto se distribuirá a sus hijos cuando cumplan 30 años.
Victoria emitió un sonido como si la hubieran golpeado. ¿Un fideicomiso? Diego se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir con un fideicomiso? Necesitamos ese dinero ahora. Javier continuó como si Diego no hubiera hablado. El documento incluye una carta de sus padres explicando su razonamiento. ¿Debo leerla? Sí, dije antes de que Victoria pudiera objetar. Javier se ajustó las gafas. Amamos a Victoria con todo nuestro corazón, pero la hemos visto luchar con decisiones financieras durante toda su vida adulta. Hemos visto desaparecer dinero en empresas que nunca se materializaron. No deseamos que el trabajo de nuestra vida se pierda en el primer año de nuestro fallecimiento. El fideicomiso no es un castigo, es protección. La cara de Victoria había pasado de blanca a gris. Diego miraba fijamente la mesa como si quisiera que se lo tragara. Ahora Javier pasó varias páginas. Con respecto a la casa familiar y la propiedad circundante valorada en aproximadamente 4 millones de euros, dejé de respirar. Dejamos nuestro hogar a nuestra hija Sofía Ana Torres, con la condición de que no pueda venderse por un periodo de 10 años. Sofía ha sido nuestro consuelo y compañía en nuestros últimos años. Ha cuidado nuestro jardín, sostenido nuestras manos y nos ha dado paz. La casa le pertenece, se la ha ganado. Mi visión se nubló. En algún lugar lejano, Victoria estaba diciendo algo, objetando, exigiendo, pero no podía oírla. Todo lo que podía oír eran las voces de mis padres extendiéndose desde más allá de la tumba. Hay una cosa más, dijo Javier. Metió la mano en su maletín y sacó una memoria USB. Sus padres grabaron un mensaje de video para ser reproducido en esta lectura. Fueron bastante insistentes al respecto. La cabeza de Victoria se levantó de golpe. ¿Qué vídeo? Nunca supe de ningún vídeo. Ese era el punto, señora de Cárdenas. Javier conectó la unidad a un portátil, y un momento después, la cara de mi madre apareció en la pantalla montada en la pared. Estaba sentada en nuestro salón, en su sillón favorito junto a la ventana. Mi padre estaba de pie detrás de ella, con la mano en su hombro. Ambos parecían cansados. Ambos parecían decididos. Chicas, comenzó mi madre. Si estáis viendo esto, significa que nos hemos ido, y significa que las cosas se han desarrollado de la manera que temíamos que lo hicieran. Mi padre habló después. Victoria, eres nuestra primogénita. Te hemos amado desde el momento en que llegaste, pero el amor no significa ceguera. Hemos visto cómo tratas a tu hermana. Hemos visto la forma en que la descartas, la menosprecias, la apartas. Los ojos de mi madre brillaban. Sofía, no eres inútil. Nunca lo fuiste. Eres nuestra fuerza silenciosa. Mientras Victoria perseguía cosas que brillaban, tú te quedaste. Tú cuidaste. Tú estuviste ahí. Cambiamos nuestro testamento después de Navidad. Mi padre dijo, después de ver a Victoria excluirte de la foto familiar, después de oírla decirle a tu madre que eras una carga para nosotros, su voz se quebró. No íbamos a dejar que nuestra muerte se convirtiera en otra forma de que fueras borrada. Mi madre extendió la mano hacia la cámara. Esperamos que vosotras dos podáis reconciliaros. Realmente lo esperamos. Pero si no podéis, si Victoria continúa por este camino, al menos Sofía nunca será expulsada de su propio hogar. La pantalla se oscureció. No podía ver a través de mis lágrimas, pero escuché la silla de Victoria arrastrarse hacia atrás mientras se levantaba y salía sin decir una palabra. Si alguna vez habéis tenido a alguien en vuestra familia que finalmente vio vuestro valor, incluso si fue demasiado tarde, sabéis exactamente cómo se sintió Sofía en ese momento. Escribe por fin en los comentarios si esta escena te ha llegado. Y para aquellos que se preguntan qué hizo Victoria a continuación, creedme, la historia no ha terminado. La verdadera confrontación estaba a punto de comenzar. Pero primero, decidme, ¿creéis que Victoria merecía lo que obtuvo o fue demasiado duro? Comentad abajo. Ahora volvamos a la historia. Victoria no llegó lejos. La encontré en el pasillo fuera de la sala de conferencias, apoyada contra la pared con los brazos envueltos alrededor de sí misma. Diego estaba a unos metros de distancia, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en susurros urgentes con alguien. Un banco, tal vez un acreedor, la gente que estaba rodeando sus vidas como tiburones. Cuando Victoria me vio, algo se rompió. Esto no es justo. Su voz estaba en carne viva. No lo entiendes. Tengo una familia que mantener.
Tengo responsabilidades. Tienes una hermana a la que le dijiste que se buscara otro lugar donde morirse. Ella se estremeció. No quise decir, sí que quisiste. Mantuve mi voz firme. Quisiste decir cada palabra. Has querido decir cada palabra durante años. No sabes cómo es. Ella estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. Las inversiones de Diego colapsaron. Debemos 350.000 euros. El banco nos va a quitar la casa. Mis hijos van a perder su hogar. ¿Y tú? Me señaló con un dedo tembloroso. Tú no tienes a nadie. No tienes hijos. No necesitas el dinero. Dejé que sus palabras colgaran en el aire entre nosotras. Tienes razón, dije en voz baja. No tengo hijos. No tengo marido. No tengo ninguna de las cosas que crees que hacen valiosa a una persona. Di un paso más cerca. Pero tampoco pasé años tratando a mi propia hermana como basura. No me paré en la casa de nuestros padres 3 días después de su funeral para decirte que te buscaras otro lugar donde morirte. Los hombros de Victoria temblaban. Por un momento, parecía la niña que recordaba de la infancia, perdida, asustada, pero luego recordé todos los años que me hizo sentir inútil, y recordé que la compasión tiene límites. Podría haberla destruido en ese momento. Podría haber enumerado cada comentario cruel, cada gesto despectivo, cada vez que me hizo sentir que no merecía existir. Podría haberle dicho exactamente lo que pensaba de su vida perfecta y su imagen perfecta y sus mentiras perfectas. Pero esa no soy yo. Esa no es quien mis padres me criaron para ser. Así que, en lugar de eso, me apoyé en mi bastón y hablé con calma. Me dijiste que buscara otro lugar donde morirme. He encontrado un lugar. Hice una pausa. Se llama hogar. A Victoria se le cortó la respiración. No voy a regodearme, Victoria. Esa no soy yo. Pero voy a poner un límite. La miré a los ojos. Nunca volverás a hablarme así. Jamás. Ni en privado, ni en público, ni delante de tus hijos. He terminado de ser tu saco de boxeo. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Tengo una propuesta. Continué. El fideicomiso te da 45.000 al año. Eso no es nada, pero sé que no resolverá tus problemas inmediatos. Tomé aire. Estoy dispuesta a prestarte lo que necesitas para pagar al banco. Sin intereses, condiciones razonables, suficiente para salvar tu casa y mantener a los niños en el colegio. La boca de Victoria se abrió y se cerró. Pero hay una condición. Levanté la mano. Te disculpas públicamente en una cena familiar delante de todos los que estuvieron en esa recepción conmemorativa. Les cuentas lo que me dijiste y les dices que te equivocaste. El pasillo estaba en silencio. Diego había terminado su llamada telefónica. Me estaba mirando como si me hubiera salido una segunda cabeza. Victoria se secó los ojos. Y si no lo hago, entonces arréglatelas tú sola, tu elección. Victoria no respondió. Miró a Diego, que miraba al suelo. Luego reunió lo que quedaba de su compostura, cogió su bolso y caminó hacia el ascensor. Diego la siguió sin mirar atrás. Las puertas se cerraron tras ellos y me quedé sola en el pasillo. Javier Velasco apareció a mi lado un momento después, una mano amable en mi codo. Señorita Torres, todavía tenemos papeleo que completar. Asentí y lo seguí de vuelta a la sala de conferencias. El taquígrafo se había ido. El vídeo estaba oscuro, solo Javier y yo, y el peso de todo lo que había sucedido. Deslizó documentos sobre la mesa, escrituras, transferencias de cuentas, páginas de firmas. Firmé donde me indicó, mi mano temblando ligeramente. Sus padres estaban orgullosos de usted, dijo Javier, mientras firmaba la última página. Me lo dijeron muchas veces. Su madre especialmente. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. Dijo, ella fue lo único que hizo esos últimos meses soportables. No podía hablar. También dijo algo más. Javier sacó un sobre sellado de su maletín. Me pidió que le diera esto después de la lectura. Una carta solo para usted. Tomé el sobre. La letra de mi madre en el frente. Para Sofía. Cuando estés lista. Una cosa más. Javier se levantó y me estrechó la mano. Su padre me pidió que le dijera que cambió el testamento el día después de Navidad. Dijo. La voz de Javier se quebró. Dijo que finalmente entendió qué hija los veía como personas y cuál los veía como una cuenta bancaria. Salí de esa oficina con la escritura de mi casa de la infancia,
12 millones de euros en un fideicomiso con mi nombre y una carta de mi madre presionada contra mi corazón. No se sintió como una victoria, se sintió como duelo. Un mes después, me mudé al dormitorio de mis padres. Se sintió extraño al principio, dormir donde ellos habían dormido, despertar con la misma vista del jardín que mi madre había visto cada mañana durante 30 años. Pero también se sintió correcto, como si hubieran guardado un espacio para mí. Continué mi fisioterapia 3 veces por semana. La mayoría de los días, ya no necesitaba el bastón en absoluto. Caminaba por mi cuenta, cocinaba mis propias comidas. Empezaba a imaginar cómo podría ser un futuro. El vecindario había cambiado en pequeñas formas. La gente que había asistido a la recepción, los que se habían reído cuando Victoria me llamó ingeniosa, ahora cruzaban la calle cuando me veían. Se había corrido la voz sobre la lectura del testamento, sobre el video, sobre lo que Victoria había dicho y lo que había perdido. Estaban avergonzados. Bien, Victoria y Diego vendieron su casa en La Moraleja por 600.000 euros. Después de pagar sus deudas, apenas les quedó suficiente para un depósito de alquiler en un piso de 2 habitaciones en una ciudad a 40 minutos de distancia. Diego fue despedido de su firma cuando sus inversiones fallidas salieron a la luz. Algo sobre pérdidas no reportadas y clientes enfadados. Ahora trabajaba en una sucursal bancaria regional por una fracción de su salario anterior. Sus hijos habían pasado de un colegio privado a uno público. Victoria le dijo a la gente que era porque la escuela pública tenía un mejor programa de artes. Nadie la creyó. Me llamó una vez, 3 semanas después de la lectura. ¿Sigue disponible tu oferta? Su voz era plana, agotada. Sí. No estoy lista para disculparme todavía. Me quedé callada un momento. Entonces no estoy lista para escribir un cheque. La línea se cortó. Pero había llamado. Eso era algo. No era perdón. Pero podría haber sido el comienzo de la responsabilidad. 2 meses después de la lectura, finalmente abrí el diario de mi madre. Lo había estado llevando conmigo desde que Rosa me lo dio, manteniéndolo en mi mesita de noche, a veces sosteniéndolo mientras me dormía. Pero no había sido capaz de leerlo. La idea de escuchar la voz de mi madre de nuevo, incluso a través de su letra, se sentía como abrir una herida que no estaba segura de poder cerrar. Pero esa noche, sentada en su jardín bajo las estrellas, estaba lista. Las entradas eran mundanas al principio, listas de la compra, citas médicas, notas sobre el tiempo y qué plantas estaban floreciendo. Mi madre siempre había sido una mujer práctica, incluso en sus pensamientos privados. Luego llegué a las últimas 10 páginas sobre Victoria. Amo a mi hija mayor, pero me preocupo por ella. Persigue algo que nunca podrá atrapar: aprobación, éxito, la apariencia de perfección. Espero que encuentre la paz algún día. Espero que se dé cuenta de que lo que tiene es suficiente. Sobre mí. Sofía no sabe cuánto nos salvó después del accidente cuando se mudó a casa. Pensé que yo estaba cuidando de ella, pero ella estaba cuidando de nosotros. Solo por estar aquí, haciendo el desayuno, leyéndome, sentándose con Roberto en el jardín, nos salvó de una soledad en la que no sabía que nos estábamos ahogando. La última entrada tenía fecha de 3 semanas antes del accidente. Sofía es mi espejo, paciente, tranquila, fuerte, de maneras que nadie nota hasta que es demasiado tarde. Debería habérselo dicho más a menudo. Debería haber dicho las palabras en voz alta en lugar de solo escribirlas aquí. Si estás leyendo esto, Sofía, sabe esto. Nunca fuiste inútil, lo eras todo. Cerré el diario y miré al cielo. Las lágrimas llegaron, pero eran diferentes esta vez. No eran de dolor, eran de liberación. 6 meses después de la muerte de mis padres, volví a trabajar, a tiempo parcial al principio, consultando para un estudio de diseño de paisajes en Madrid. Proyectos pequeños, nada demasiado exigente, pero se sentía bien usar mis habilidades de nuevo, ver algo hermoso crecer de la nada. Mi primer proyecto real fue el jardín detrás de la casa de mis padres. Mi madre había plantado rosas, hortensias, un pequeño huerto que se había vuelto salvaje en los meses desde que ella no había podido atenderlo. Rediseñé todo el asunto, mantuve sus rosas, añadí nuevos caminos, construí un pequeño banco donde pudiera sentarme y recordar. Fue la primera cosa que había creado desde mi accidente. No ganaría ningún premio, pero era mío, era mi hogar.
Victoria envió una carta 4 meses después de la lectura del testamento. No una llamada, no una visita, una carta. He estado pensando en lo que dijiste, en lo que yo dije, en todo ello. No estoy lista para disculparme delante de todos. No sé si alguna vez estaré lista, pero quiero que sepas que estoy intentando entender por qué me convertí en esta persona. Y lo siento, aunque no pueda decirlo en voz alta todavía. Lo siento. Leí la carta 3 veces. Luego la puse en el cajón de mi escritorio junto al diario de nuestra madre y la tarjeta de visita de nuestro padre. No era la disculpa que había pedido. No era pública. No era rendición de cuentas, pero era algo. No fuimos cercanas después de eso. Probablemente nunca lo seríamos, pero podíamos estar en la misma habitación sin fingir que la otra no existía. Podíamos intercambiar tarjetas de cumpleaños. Quizás podíamos construir algo nuevo. Me llamo Sofía Torres. Me dijeron que era inútil. Me dijeron que me buscara otro lugar donde morirme. Encontré un hogar en su lugar. Si la historia de Sofía te recordó que tu valor no se define por lo que otros piensan de ti, quiero saber de ti. Escribe. Los límites importan en los comentarios si esto resonó contigo. Y si alguna vez has sido subestimado por tu propia familia, comparte tu historia abajo. Leo cada uno de los comentarios. Si quieres más historias como esta, echa un vistazo al vídeo en la descripción. Y no olvides suscribirte para no perderte la próxima. Gracias por ver.